de hacer viable lo que estaba previsto en el marco constitucional. ¿Estás pensando en Chihuahua? Estoy pensando en Chihuahua, Nuevo León, Sonora, parte de Baja California. Esos nuevos actores sociales son los que le dan el sentido práctico a la posibilidad jurídica que estaba escrita de mucho tiempo atrás. El punto es que la ruta electoral surge porque era la construcción viable de la transformación del sistema político, pero realmente la construcción práctica está asociada al desarrollo de esos actores con esa capacidad. Antes de entrar a eso, me gustaría hacer una postilla a lo que ha dicho Tonatiuh e Irma, porque creo que tenían que ser las elecciones el vehículo del cambio político en México. Por una sencilla razón, porque esta sociedad se volvió una sociedad muy moderna, muy descentralizada, con emergencia de nuevos actores y con una configuración de intereses pues, que ya no cabían en el cartabón del partido único. En 1968 estalló esta pluralidad social que no quería caber tampoco en el marco del partido único, y en 1977 lo que ya teníamos a posposición de reformas democráticas electorales debidas al presidente Echeverría, era la situación más conflictiva del país desde la posrevolución. Era un caldo de cultivo, en efecto, para un cóctel que nos aseguraba una explosión social inminente. Sin embargo, creo que en 1977, gracias a una operación política de mucho talento, diría yo, debida al entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, pero también a otros actores, por ejemplo, los líderes del Partido Comunista, que querían las elecciones, ¿no?, que estaban apostando por las elecciones, creo que pudimos desencadenar o se pudo abrir esa ruta que, insisto, no era una opción, había que hacerlo. O sea, podríamos decir que la ruta electoral o la apuesta, digamos, por las transformaciones electorales se convierte, digamos, en la vía en la cual transita un pluralismo que ya estaba empezando a emerger, que cada vez se intensifica más y que, bueno, que no encontraba causas en el viejo sistema para expresarse. Es muy importante entender que si bien son fundacionales estas reformas, mantenían siempre un eje que es el control gubernamental del proceso electoral y de la maquinaria electoral. Si no entendemos, digamos, eso, no podemos entender por qué en 90 hay un corte, un cambio, en donde finalmente hay un consenso, empieza realmente el proceso, digamos, de transición democrática bajo estándares internacionales. Perdón. Creo que esa parte, es decir, entender por qué entre 77 y 90 se generan cambios, pero todos esos cambios estaban dirigidos y controlados básicamente por el gobierno. La opción electoral no era tal, sino más bien el instrumento que teníamos a la mano para escapar del autoritarismo. Porque a veces parece que había un abanico de decisiones, de temas o una agenda, un menú de la transición por el cual yo quisiera irme por acá o quisiera irme por acá. Dudo que en 1977, yo dudo que alguien hubiera podido ganar al PRI en ese momento. Es decir, al margen de la regla electoral, la verdad es que el PRI seguía condensando la mayoría de las sensibilidades y los intereses en el país. Sin embargo, fue precisamente porque esa reforma desencadenó pues, cambios en el Congreso, abrió la puerta para que los partidos nacionales entraran a las elecciones municipales, pero conforme la oposición o los partidos distintos al PRI ocuparon las posiciones legislativas, pues desde ahí lanzaban nuevas rondas de reforma para fortalecer a los partidos, para ampliar la pluralidad y para ir construyendo los sistemas electorales más independientes y más autónomos del gobierno, hasta llegar, digamos, al puerto final. Yo digo que fue 1997, que ocurrieron dos hechos fundamentales en la dinámica ya política en la esfera. La Ciudad de México pasa a manos de la izquierda, ¿no?, del Partido de la Revolución Democrática, y el presidente de la República pierde mayoría en el Congreso. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Desde entonces, lo que vive México es justamente este problema, que el presidente no es acompañado de una mayoría en la Cámara de Diputados.
Ricardo, ¿cuáles son los grandes ejes de la reforma de 2007 y dónde, digamos, y los grandes problemas también que trae consigo en términos muy generales? Sí estamos en una fase hoy totalmente distinta. Es decir, ese periodo especial, el periodo de las reformas electorales, que duró 20 y tantos años en México y que configuró de una manera muy especial su lucha política y su vida social, creo, terminó al entrar el siglo XXI, y lo que tenemos es un país endemoniadamente complicado, porque, pues sí, la llegada del pluralismo político al Estado, en todas partes, pues complicó el gobierno. Pero eso está en la naturaleza de la democracia. Eso es la democracia. Otra cosa es que sea una democracia ya de baja calidad o que no nos esté arrojando pues muchas de las aspiraciones y muchos de los resultados que quisiéramos. Yo creo que el gran fracaso de la generación, para hablar en los términos hoy en boga, ¿no? Es el estancamiento económico, no el problema electoral o el problema político. Es decir, muchas del malestar que se expresa en la vida pública mexicana no proviene de la vida política, sino del profundo estancamiento económico que ya lleva 30 años. Pero eso no te lo resuelven las elecciones. Claro que no. Entonces, este punto, creo, este trasfondo histórico y material de la vida de los mexicanos es el que no debe perderse de vista. Obviamente que tiene muchos defectos y muchos problemas esta codificación pluralista que tenemos en México, pero en el fondo lo que tenemos es insuficiencia de empleo, disminución del ingreso, es decir, es una clausura de expectativas, insisto, materiales y en la economía que sí está en el fondo y en el trasfondo del malestar democrático. Y con la reforma 2007, ¿los hijos de los mexicanos viven mejor en términos electorales, sí o no, Irma? A ver, la reforma de 2007-2008 fue una mezcla muy desafortunada de cuestiones positivas y elementos no tan positivos que han generado dinámicas muy perversas, muy delicadas y que creo que tenemos que volver a pensar. Primero, la de los medios de comunicación. Me parece que en general hay un centralismo, es decir, el centralismo que ha cruzado al sistema electoral desde 1946 en México, en vez de, digamos, dar mayor causa a partir de 1990, que empieza una pluralización en los estados de, digamos, innovaciones en sus sistemas electorales locales, 2007 vuelve prácticamente a poner una camisa de fuerza en términos del manejo de los medios de comunicación que prácticamente cruza el proceso electoral, perdón. Pero, a ver, Irma, perdón que te interrumpa, pero el modelo que introdujo la reforma 2007 es el mismo modelo que opera en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Brasil, en Chile. Ajá, y además, por cierto, no está todavía regulado los medios, está pendiente la gran reforma de los medios. Sí, pero con una combinación, digamos, muy desafortunada de un sistema de partidos cerrado, en donde se ha mantenido igual la fórmula desde 1946, que yo realmente cuestiono tanto el centralismo como esta otra parte, que es el regular la entrada a la competencia política a través de un proceso de registro de partidos que yo hoy pensaría que tenemos que volver a revisar. A ver, hay un problema central, una dimensión de las elecciones y que tiene su repercusión en qué hace los partidos cuando forman gobierno, que eso es un elemento que prácticamente se ha dejado de lado en el debate de las reformas electorales, que es, a ver, un partido compite en las elecciones, pero después de las elecciones, en las elecciones, si gana, se convierte en gobierno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las propuestas? ¿Qué pasa con